¿Qué tal? Buenas noches. Nuestros principales hospitales ya soportan una enorme presión asistencial por esta sexta ola de COVID de la que todavía no se atisba un final. Los contagios se siguen contando por miles y preocupa especialmente la situación en las unidades de cuidados intensivos. Enseguida profundizaremos en estos datos, pero esta noche también debatiremos sobre la estrategia de inmunización que sigue España y la mayoría de países de nuestro entorno. Aunque la Agencia Europea del Medicamento reconoce la efectividad de la tercera dosis de refuerzo, avisa de que a largo plazo no podremos estar revacunando continuamente al conjunto de la población. Pero ¿qué otras alternativas hay? Lo vamos a analizar en unos minutos. Además, esta pandemia de COVID ha disparado el mal uso que se hace de los antibióticos. Hoy mismo se ha publicado un nuevo estudio que avisa del peligro de las superbacterias. Si no hacemos nada, en tan solo unos años más matarán a más personas que el SIDA, que la malaria o incluso que algunos tipos de cáncer. Un asunto que vamos a abordar esta noche en un extenso reportaje. Esto que van a ver es solo un adelanto. El desarrollo de la medicina moderna, tal y como la entendemos hoy en día, la posibilidad de realizar cirugías complejas como una cirugía cardíaca, trasplantes de médula ósea, tratamientos quimioterápicos o incluso un simple parto son posibles gracias a que disponemos en estos momentos de antibióticos eficaces y por tanto sin ellos la medicina tal y como la entendemos en estos momentos se vería seriamente comprometida. Alberto, tú sufriste una infección por superbacteria hace casi un año y acabaste pasando casi 40 días en la UCI. Estuve en coma inducido por un fallo multiorgánico que fue causado por una sepsis y nada, ahí estuve, pues eso, 45 días estuve en la UCI y unos 40 y pocos días también estuve en planta. Fue una bacteria, eso lo saben, he tenido amputados los dos pies y dedos de la mano también han sido amputados. Este escalofriante testimonio es un ejemplo de lo que van a ver y es que solo en España cada año mueren 4.000 personas por infecciones provocadas por bacterias resistentes, un problema muy inquietante del que hablaremos largo y tendido esta noche. Comenzamos. Como ven, mucho contenido el que hemos preparado para esta noche, marcado una vez más por las cifras que nos deja la sexta ola de coronavirus en Canarias. El número de nuevos contagios asciende hoy a 3.276. Los casos activos ya son 94.812 y la incidencia acumulada es de 2.792 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a los fallecidos, se han producido 7 en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra total de muertes a 1.306 personas desde el inicio de la pandemia. Unos datos que siguen siendo altos, por lo que las islas de Gran Canaria y La Palma van a pasar a nivel 4 de alerta sanitaria a partir de este próximo sábado y El Hierro estará el próximo lunes en nivel 3. Para valorar la evolución de la pandemia en las islas están con nosotros esta noche Iván Rodríguez, que es farmacéutico y profesor de microbiología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Buenas noches, Iván, bienvenido. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros también Natacha Sujanani, que es gerente del Hospital de la Candelaria. Natacha, bienvenida. Gracias por estar aquí. Está con nosotros también Basilio Valladares, que es científico, catedrático de parasitología de la Universidad de La Laguna. Basilio, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y está con nosotros también Ana Barrios, que es su directora médica de atención primaria de Tenerife. Muchísimas gracias, Ana, por acompañarnos. Sin duda, las consecuencias de este azote de la COVID está teniendo una repercusión directa en la presión asistencial, no solo en atención primaria, sino de manera significativa en los principales centros hospitalarios de Canarias, a los que cada día llegan más ingresos. Laura de Pablo nos va a dar enseguida más información. Natacha, ¿es la situación más complicada que se ha vivido en los últimos meses, lo que se está viviendo ahora? Bueno, en cuanto a presión asistencial de número de casos que están requiriendo un ingreso hospitalario, está claro que sí, a raíz de, por supuesto, de esa incidencia altísima que estamos teniendo en la población. El hospital no deja de ser un reflejo de lo que ocurre en la comunidad. Sí es cierto que la quinta ola golpeó con mucha fuerza desde el primer momento al centro hospitalario en cuanto a los cuidados críticos. Digamos que la quinta ola fue la ola quizás que requirió más cuidados críticos cuando la variante Delta era la predominante.
ahora con la variante Omicron. Sí que ahora estamos empezando a ver la presión en críticos, pero donde se ha notado muchísimo es en la necesidad de ingresos en camas hospitalarias. Ana Darias, según ha cifrado la viróloga del CSIC, Margarita del Val, Omicron es solo un 25% más leve que la Delta, y asegura que sin la protección de las vacunas los fallecidos y los hospitalizados serían, desde luego, muchos más si atendemos al gran número de contagios. No obstante, dada esta explosión de casos, ¿crees que la presión asistencial todavía no ha tocado techo? Hombre, yo creo que aún queda un poco para que toque techo. Probablemente estemos ante 4 semanas más para que, llegamos al techo. Es cierto que hay pequeñas muestras de que estamos llegando ahí, ¿no? Como hay sobre todo en otras comunidades, no tanto en Canarias. Y probablemente faltará eso todavía para que toque techo, porque con esta incidencia, con este número de positivos, obviamente se multiplican después otra vez continuamente, ¿no? Yo creo que faltarán eso, un par de 4 o 5 semanas, y luego, como dicen la mayoría de los expertos, comenzaremos a ver una bajada, que será mucho posterior en cuanto a la presión asistencial hospitalaria, que se reflejará o que se verá bastante más posterior que en sí los casos positivos. Por lo tanto, todavía quedan unas semanas o unos meses de trabajo y de estar ahí. Las vacunas están siendo esenciales, y esta semana, fíjense, hemos conocido este dato. Los jóvenes de 12 a 29 años sin vacunar tienen el mismo riesgo de acabar en la UCI que las personas de 80 años sin inmunizar. ¿Qué incidencia, Basilio Valladares, de la enfermedad está observando en este tramo de edad? Está subiendo sobre todo en los no vacunados. Los vacunados a esa edad prácticamente pasan inadvertidos. De hecho, hay mucho autodiagnóstico que no pasan ni por consulta primaria, ni por hospitales, ni por nada. Y a esa edad, menos todavía, de los vacunados. Los no vacunados es otra historia. De hecho lo vemos en los datos de la UCI. Ahora mismo, más del 60% de los pacientes que ingresan en la UBI, y son los que además tienen una edad menor, son los no vacunados. Sin embargo, en aquellos pacientes con la dosis de vacunación completa, los que llegan a ingresar en la UCI es porque tienen otras patologías, y sobre todo estamos viendo grados de inmunosupresión importantes en estos pacientes por sus patologías de base, por ejemplo, trasplantados. Claro, le quería preguntar también a Iván sobre esta presión que está soportando el sistema sanitario, que está repercutiendo, como ha dicho Natacha, en el diagnóstico, también en el tratamiento de otras patologías. ¿Cómo vamos a solventar el tsunami que se puede venir después? El tsunami ya teníamos que haberlo empezado a tratar desde que empezó todo esto, ¿no? Porque estábamos diciendo que necesitábamos que la atención sanitaria se viera reforzada, que la atención primaria se viera reforzada y que todos los estamentos alrededor de ella se vieran reforzadas, y no hemos visto un refuerzo considerable del tema. Además, también se suman muchas otras cosas, como la enorme burocracia que sufren médicos y enfermeros con todos estos procesos. Soportar el tsunami, sobre todo con vacunación y con las normas de AMOS, claro, con la distancia, con la mascarilla, con la ventilación, con la higiene de manos, con eso, con la prudencia y, sigo diciendo, la vacunación. Especialmente preocupante es la incidencia que esta sobrecarga asistencial está teniendo sobre pacientes crónicos, Ana, y el seguimiento de sus patologías. Claro, está siendo muy complicado porque la mayoría de la asistencia se la está llevando el COVID, y hace que nos estemos alejando de esos pacientes que necesitan un control de sus patologías, lo que hace que además, al no poder controlarlos, luego ingresan porque se descompensa sus patologías, y eso supone también un aumento de la presión asistencial secundaria al COVID, que no se ve como tal, pero que también supone una complicación para la capacidad asistencial de los hospitales, ¿no? Y también es una saturación tanto para atención primaria como para los hospitales, efectivamente, las personas que tienen otro tipo de patologías y que estamos viendo cómo están perdiendo salud y están perdiendo calidad de cuidados que el sistema sanitario debemos dárselo, ¿no? A veces uno se plantea hasta qué punto todo esto está
llevando a una falta de equidad en el sistema, ¿no? El hecho de tener COVID hace que, evidentemente, por todas las implicaciones que ello tenga, pases por delante de muchas otras cosas que estamos dejando atrás y bueno, tenemos que plantearnos qué sociedad y qué salud va a tener la población de aquí a 5 años. Natacha, hoy mismo has hecho unas declaraciones en las que dices que hay pacientes en la Candelaria que se pasan hasta 5 días en urgencia. No es el único centro. Hace días el Hospital Insular de Gran Canaria también clamaba por soluciones por la saturación que estaban teniendo ellos también en urgencias. ¿Son las urgencias la gran asignatura pendiente de esta pandemia? No, es la salida de los hospitales, como siempre, la gran asignatura pendiente, yo creo que de la sociedad. Los hospitales están siempre abiertos, están abiertos 24 horas y es un lugar en donde ingresan personas y también, por desgracia, se depositan personas. Y se depositan pacientes y se depositan personas con problemas sociales, que normalmente además tienen aparejado algún tipo de patología o algún tipo de deficiencia, o simplemente son personas mayores que no son capaces de valerse por sí mismas y necesitan algún apoyo. Muchas veces los hospitales son la salida que encuentran las familias para poder dar una atención a esa persona, o simplemente esas personas viven solas y no tienen un lugar al que recurrir. Y el hospital siempre está abierto y en las urgencias va entrando gente. Y si realmente no tenemos un sistema adecuado de drenaje para problemas sociales, para pacientes sociosanitarios, para pacientes que necesitan a lo mejor una larga estancia, los hospitales se van colapsando en una situación como la que tenemos ahora, en la que evidentemente pacientes con patologías crónicas han visto comprometido su seguimiento habitual porque primaria ha estado totalmente colapsada con esta avalancha de incidencia, y nosotros también estamos ahora colapsados por la cantidad de personas que están entrando al triaje respiratorio cada día. Urgencias no da, pero es que podemos poner un servicio de urgencias del tamaño de un campo de fútbol y tampoco daría. La solución no es ampliar las urgencias, la solución es ir a las salidas y a las entradas. Pero claro, fíjense que mientras todo esto sucede en la atención primaria o en las urgencias de los centros hospitalarios, hay comunidades autónomas que ya están empezando a levantar restricciones ante el descenso, Iván, de la incidencia, bueno, ante el descenso de la incidencia de casos, bueno, que aunque son elevados, bueno, pues están bajando. ¿Estamos perdiéndole el miedo al virus? No es que le estemos perdiendo el miedo, es que yo creo que al final va a ser una cadena. Es decir, están ciertos países empezando a hacer una aperturización de todos los sistemas. No mascarillas, ya puedes estar en interior con mascarillas, vamos a intentar seguir vacunando a tope, pero vamos a empezar a aperturizar todo lo demás. Pues entonces España también quiere entrar en esa dinámica y tendrá que entrar, porque ya dijo el presidente Pedro Sánchez que en el momento que la declararan enfermedad común, aquí adiós muy buenas, habría que ponerse como una enfermedad normal y corriente y seguir tratándola de esa manera. ¿Qué pasa? Es que hay mucha tensión en el sistema económico español y en las comunidades. No me extraña que algunas comunidades con datos aceptables, que no en muchos casos, que estén intentando aperturizar un poco más todas las restricciones. Hay una cifra muy llamativa de esta semana. Fíjense, el Servicio Canario de Salud publicaba estos días unas cifras desorbitantes. En atención primaria se han registrado en mes y medio más de 2,2 millones de consultas, 1 millón más que en el mismo periodo del año anterior. Ana Darias, ¿está la atención primaria al borde del caos? No, está en el caos, está en el caos, está en el caos hace muchas semanas. Te lo estaba preguntando y digo, me va a decir que está en el caos. Te voy a responder, está en el caos hace muchas semanas. Sí es cierto que contamos ahora desde esta semana, 2 semanas, con medidas que están intentando sacar a atención primaria de ese caos, como es la centralización de las bajas a través de la línea 900, como es la expedición de certificados de COVID que nos tenían muy saturados a través de la farmacia. Bueno, hemos intentado, o el sistema está intentando desatascar un poco la atención primaria, pero estamos hundidos ahora mismo en el caos. Yo entiendo como que habrá que abrirse al mundo y considerar una enfermedad común en algún momento determinado, pero tendremos que
hacer paralelamente potenciar estructuralmente y profesionalmente al sistema sanitario en todos los niveles para poder soportar no solo el COVID, si la queremos tratar como enfermedad común, sino todo lo que nos viene después de patologías crónicas no tratadas y de mucha patología que se nos olvida mental, que está ahí en la retaguardia esperando a que le demos tiempo y a que le demos un lugar para ser atendidos, y eso tendremos que planteárnoslo también. Hoy tenemos un dato positivo dentro de toda esta sexta ola que estamos teniendo. Parece que en los últimos días ha desacelerado, Basilio Valladares, el ritmo de contagios. Hemos tenido 7.000, 6.000, 6.000, 5.000, hoy 3.500 contagios. ¿Te atreves a hacer un pronóstico de cuándo crees que la curva de casos podría comenzar a bajar en Canarias? No. ¿Y será no me un atrevo. descenso vertical? ¿Será un descenso drástico o ese descenso será lento y paulatino? No me atrevo, pero te voy a decir un par de cosas. En Sudáfrica, que fue donde empezó todo este lío, subió igual de rápido que aquí y cayó vertical. Es decir, no se entiende por qué, pero eso ocurrió. Es decir, esos son hechos reales. Yo no sé si la disminución que está habiendo de casos es porque primero hay mucha gente que pasa asintomática y ha caído de forma espectacular los test de diagnóstico. Eso está ocurriendo en este momento. Es decir, ya las farmacias tienen el test de antígeno para venderlo, la gente se lo puede llevar para su casa, los laboratorios tienen el test de antígeno. Ahora hay un problema de suministro para las PCR, porque hay un par de casas, los laboratorios pequeños, los laboratorios grandes tienen termocicladores grandes y lo hacen de otra manera, pero los que lo hacen de forma uno a uno, y bueno, los hospitales lo hacen así en antiquirófanos y demás, hay en este momento escasez de reactivos. Pero lo que sí es cierto es que ha caído de forma vertiginosa, lo sé, por los laboratorios donde me muevo, los test. No test, no COVID. Eso me dijo un alemán una vez. Claro, Claro, no hay COVID, eso es evidente. Han caído porque ha cambiado la estrategia. Exactamente. La estrategia ha cambiado, de donde antes buscábamos en contactos estrechos no vacunados y vacunados, ya no estamos buscando tanto. Y los test de farmacia han aumentado. El lunes solo registramos en atención primaria la cantidad de 1.200 test de farmacia positivos. Por lo tanto, han bajado las cifras de antígenos pedidos a través de centros sanitarios, pero los test de farmacia supuestamente son más, contando siempre con que es la persona la que nos cuenta que el test ha sido positivo, ¿no? Lo cuanto hay que ver cuánto de más positivos hay reales y cuántos no habría que contabilizar. Pero la segunda cosa que yo te pregunto es, ¿esos test positivos hechos en su casa están pasando a contabilizar? Sí, están pasando a contabilizarse como un positivo. ¿Te atreves a hacer tú? Sí. ¿Cuándo vamos a doblegar la curva, Iván? No me atrevería porque, bueno, es verdad lo que dice Basilio, es decir, Omicron en Sudáfrica se disparó y después cayó en picado, pero si nos acometemos a los datos del año pasado y pensamos que esto se va a volver a repetir, hubo un repunte después de las Navidades y la tormenta perfecta de las reuniones de las familias que hubo un repunte. Se suspendieron los carnavales y no hubo segundo repunte, que fue un poco más tardío después de la Semana Santa. Puede que ocurra ahora un repunte, que caiga Omicron fuerte ahora, pero tenemos que tener en cuenta que Omicron y Delta están conviviendo. Entonces, puede que caiga Omicron, como comentaba Basilio, en picado, y puede que pueda haber un repunte un poco más adelante, pero de momento yo creo que ya basta. Igual que la del año pasado, a principios de febrero empezó a suavizar. Bueno, lo que está claro es que las consecuencias de este azote de la COVID están teniendo, como decíamos en esta mesa, una repercusión directa en la presión asistencial, no solo en atención primaria, sino de manera significativa en los principales centros hospitalarios de Canarias, a los que cada día, Laura, están llegando más ingresos. Efectivamente, y vamos a analizar esos datos. Miguel Ángel, se agrava la presión asistencial, como tú has dicho, en Canarias, y las cifras de ingresos durante esta sexta ola se acercan a las de olas anteriores. Y es que si sumamos los casos sospechosos pendientes de confirmación, habría 985 pacientes ingresados por COVID según las cifras que ofrece Grafcan. De esta forma, y según la Consejería de Sanidad, los ingresos de pacientes en planta representan el
18,6% del total de ingresados en los hospitales de Tenerife y el 16,8% en los de Gran Canaria. Pero lo que más preocupa es la ocupación de las unidades de cuidados intensivos en las dos islas capitalinas. Tenerife se sitúa en riesgo muy alto, ya que los infectados con coronavirus ocupan casi el 28,7% de las camas y en Gran Canaria casi el 23%. Pero vamos a ver con más detalle la situación en los principales hospitales. Según datos de GrafCan, en Las Palmas de Gran Canaria, el Hospital Dr. Negrín tiene 4 plantas dedicadas a pacientes COVID. Hay 142 pacientes ingresados y 25 en UCI, lo que supone que la mayoría de camas de intensivos están ocupadas por pacientes con coronavirus. Ante esta situación, este centro prioriza las cirugías oncológicas y las no demorables. Por otra parte, el Hospital Insular Materno-Infantil de Gran Canaria tiene ingresados a 207 pacientes COVID y 25 están en UCI. El centro cuenta con 6 plantas ahora mismo dedicadas al coronavirus y también está priorizando las intervenciones quirúrgicas oncológicas y las no demorables. En Santa Cruz de Tenerife, el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria tiene 284 pacientes ingresados por coronavirus en planta y 29 en UCI. Ha suspendido también todas las operaciones excepto las oncológicas y las no demorables. Actualmente hay 5 plantas destinadas a pacientes COVID y no descartan habilitar alguna más. Por su parte, en el Hospital Universitario de Canarias hay 134 pacientes COVID en planta y 23 en UCI. La actividad quirúrgica varía en función de las camas disponibles y la prioridad es nuevamente mantener las urgencias y las oncológicas. Hay que subrayar que tanto en este hospital como en el de la Candelaria se ha tenido que derivar a pacientes no COVID a centros privados, siendo la primera vez que se toma esta medida durante toda la pandemia. Así que, como ves, Miguel Ángel, con estos datos, la tasa alta de contagios con Ómicron no solo ha presionado nuestros centros de atención primaria, sino también nuestros hospitales, que ya venían a su vez muy presionados con la variante Delta, por ejemplo. Casi que por alusiones, Natacha, hay que derivar a pacientes que llegan a la sanidad pública a centros privados porque no se da vío, ¿no? No, yo quiero matizar esta cuestión porque no es así. Lo que se está derivando a centros concertados a través de una negociación que ha establecido la dirección de área con estos centros son usuarios que estaban en el hospital con alta médica firmada, algunos desde hace meses, algunos desde hace semanas y algunos desde hace años, que están en el hospital por problemas sociosanitarios de alta, porque no requieren una hospitalización en tercer nivel, pero que no tienen centro y ahí están viviendo. Esos son los pacientes, usuarios que se han sacado del hospital para trasladar. Claro. Efectivamente, es muy importante, no se están sacando pacientes. Los pacientes nos los estamos quedando nosotros. ¿Qué es lo que debe ser? Los pacientes, los que tienen enfermedades, tienen que ser tratados en un hospital de tercer nivel o puede ser que en alguna unidad de subagudos o camas concertadas para una convalecencia. Pero los pacientes agudos se tienen que tratar en el hospital. Lo que estamos intentando es liberar, dar una respuesta a problemas sociosanitarios que están asumiendo los hospitales de Canarias, no ahora, sino desde hace muchísimo tiempo, pero que en esta situación evidentemente tan desesperada tenemos que buscar alguna respuesta. Bueno, pues aclarado queda. 11 menos 20 de la noche. Vamos a hacer un primer alto para la publicidad y a la vuelta vamos a poner sobre la mesa otra cuestión que genera opiniones encontradas entre la comunidad científica. Cuando algunos países ya están inoculando la 4ª dosis, nosotros nos preguntamos, ¿hasta cuándo vamos a tener que seguir vacunándonos? Estamos abocados a recibir continuas dosis de refuerzo. Lo vamos a abordar justo a la vuelta de publicidad. No se vayan. Ah, 11 menos cuarto de la noche, seguimos en directo en Fuera de Plano. Enseguida vamos a hablar de ese asunto de si 2 dosis, y 3 dosis, si nos vamos a tener que vacunar de manera permanente, pero antes se me ha quedado algo sobre la mesa. Nos íbamos a publicidad, Natacha Sujanani, y me has dicho, dice, hay gente
que prácticamente vive en los hospitales. Eso es así. ¿Cómo que hay gente que vive en los hospitales? Pues sí, por desgracia, por unas circunstancias o por otras, la gran mayoría por problemas sociales, son personas que acuden al servicio de urgencia por cualquier patología aguda que han tenido en un momento, se ingresan en una cama y en el momento de darle el alta, o no tienen casa, o su familia ya no la coge, o las consecuencias de la enfermedad lo han dejado con algún déficit que necesita algún tipo de apoyo en un centro sociosanitario y bueno, ahí se queda y como no hay plaza se queda en el hospital, pero tenemos pacientes que llevan años en el hospital ocupando una cama de un recurso hospitalario de tercer nivel simplemente porque no tiene un centro alojativo al que irse con unos requisitos como puede ser un centro sociosanitario. Bueno, pues es una realidad que hay que contemplar también y bueno, y que habrá que buscar, ¿no? Salida. Efectivamente, hay que buscarle salida. Bueno, como les decíamos, el mundo occidental está inmerso en una carrera de dosis de refuerzo contra la COVID, algo en lo que la comunidad científica no se llega a poner del todo de acuerdo. En España estamos en plena campaña de la tercera dosis, aunque hay países en los que ya van por la cuarta. Lo vamos a ver en el siguiente reportaje. Seguir ampliando las dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID a los grupos de edad por debajo de 40 años hasta los 18 años. Se ha reducido el intervalo para las dosis de refuerzo a 5 meses. Estas decisiones se han tomado recientemente en España, aunque hay países como Israel y Hungría que han ido más lejos y ya inoculan la cuarta dosis de refuerzo, algo que plantea dudas entre la comunidad científica. ¿Hasta cuándo tendremos que estar vacunándonos? ¿Cuál es el efecto de esas dosis de refuerzo? ¿Es este el camino a seguir? España se sitúa entre los países de Europa con mayor tasa de vacunación, un 90,6%. Un amplio porcentaje de personas protegidas frente a los efectos del virus gracias a los anticuerpos que proporcionan estos fármacos, aunque decaen pasados unos meses. Sin embargo, la respuesta inmunitaria no se puede medir solo con el nivel de anticuerpos, sino también por las células T. Eduardo López Collazo, experto en inmunidad celular del Hospital La Paz de Madrid. ¿Qué son las células T y por qué ahora cobran especial importancia? Después de una vacuna o después de haber pasado una infección, pues se genera una especie de memoria y esa memoria nos ayuda a identificar en una segunda infección que aquello es extraño y hay que combatirlo. Entonces se activan y generan una respuesta bastante más específica. Omicron es muy infectiva, sin embargo, no hay una repercusión proporcional en los ingresos, en las gravedades y en los fallecimientos. ¿Por qué? Porque aunque no hay anticuerpos, sí tienen inmunidad celular. ¿Esas dosis de refuerzo son necesarias para todos los colectivos? No es necesario en toda la población. Una gran parte de la población tendrá inmunidad celular. Ahora, no sabemos exactamente quién tiene y quién no. La vacunación es algo necesario ahora y fundamentalmente en aquellas personas de riesgo. En lo que sí están de acuerdo los científicos es en la prioridad de vacunar a aquellos que no han recibido aún ninguna dosis. Alfredo Corell, catedrático de Inmunología de la Universidad de Valladolid. Ahora lo importante sería conseguir el mayor porcentaje de población global vacunada. Estos esfuerzos de todos los países del primer mundo por aplicar una tercera dosis masiva se deberían haber redirigido a redistribuir estas dosis a escala planetaria, ¿no? En nuestro país tenemos igual 3 millones de personas que no se han vacunado, entonces ahí sí, redoblar esfuerzos pedagógicos sobre todo para que esta gente se vacune y fundamentalmente vacunar a todo el planeta con el objetivo final de que no surjan nuevas variantes. ¿Es efectiva la estrategia de vacunar y revacunar? El concepto de revacunación permanente o periódica cada poco tiempo es un abordaje, en mi criterio, cortoplacista del problema, ¿no? Lo único que persigue es aumentar el número de anticuerpos en sangre de un modo rápido y es un momento también para aplicar la medicina personalizada, de modo que podamos discriminar qué personas necesitan una dosis de refuerzo y quiénes no.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud muestra su preocupación por una estrategia de vacunación que suponga vacunar cada 3 o 4 meses y pone el acento en la disparidad que se está produciendo entre países. Vacunar y vacunar en un pequeño número de países no hará terminar una pandemia, mientras billones continúan desprotegidos. Y es que los datos ejemplifican ese gran abismo entre países. En África, más del 85% de la población, aproximadamente 1.000 millones de personas, aún no ha recibido ni una sola dosis de las vacunas aprobadas por los órganos reguladores. Países como Kenia no llegan al 9% de su población con pauta completa, o situaciones más agudas aún como en Senegal, con un 5,8% con pauta completa, o Uganda con un 3,8%. Todo ello mientras, según un último informe de Airfinity, empresa experta en recogida de datos científicos a nivel internacional, más de 240 millones de vacunas contra la COVID adquiridas por la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Japón y Reino Unido caducarán si no se envían a los países menos desarrollados. Una población desprotegida que supone la llave para nuevas variantes. Extender esta vacunación a otros países donde los porcentajes de vacunación, desafortunadamente, pues por unos motivos u otros no son el éxito de la vacunación que hemos tenido en nuestro país. Por otra parte, sabemos que las vacunas con un objetivo esterilizante, pues son vacunas que van a tener este objetivo de impedir el contagio. En España, un proyecto dirigido por Luis Enjuanes en el Centro Superior de Investigaciones Científicas espera dar el visto bueno a una vacuna intranasal que acabe con la transmisión del virus a finales de este año. Estamos validándolo en modelos animales, su eficacia, su seguridad. Vemos que protegen al 100% de los animales de la muerte y de la enfermedad. Y no solamente eso, sino que impiden que el virus pueda crecer en el sistema respiratorio. Por tanto, es lo que llamamos inmunidad esterilizante. Si el virus no puede crecer, no hay virus que pueda transmitirse. Durante todo este tiempo, la ciencia nos ha demostrado su relevancia. El desarrollo de las vacunas ha cambiado la forma de abordar la pandemia, disminuyendo el número de hospitalizaciones y de ingresos en UCI. Ahora, también la ciencia busca nuevas soluciones para que esta pandemia la podamos conjugar cuanto antes en pasado. Por lo que acabamos de ver, tenemos servido el debate científico. España está vacunando masivamente con la tercera dosis, especialmente beneficiosa para los mayores de 65 años. Algunos estudios apuntan a que este refuerzo aumenta hasta 10 veces la protección frente a Omicron. ¿Es igual de beneficiosa, Iván, para el resto de tramos de edad? Es igual de beneficiosa. Tenemos que vacunarnos, eso lo tenemos que tener claro. Pero lo que estaba hablando del artículo de la cuarta, volver otra vez a vacunar y volver... Bueno, ya hemos despertado un tramo de nuestras defensas, que son las células T. Ahora hay que despertar continuamente todas las defensas de anticuerpos, las humorales. Vale, pues tendremos que hacerlo con vacunas específicas para las variantes que vengan, ¿no? No tenemos que estar tendremos que seguir vacunando a África, tendremos que vacunar a los que no están vacunados aquí también, con esta primera, segunda y tercera dosis, pero una cuarta ya tiene que ser una vacuna más específica para la variante que esté circulando en ese momento. Y insistiendo en vacunar al tercer mundo para que no sigan viniendo más variantes. Yo soy de los que opinan que en el futuro tendremos, como la vacuna de la gripe, una tetravalente o una pentavalente con 3 o 4 variantes dentro de la misma vacuna. Pero tenemos que funcionar rápido con esto. Hay algunos países, Basilio Valladares, como Israel o Hungría, que están inoculando ya la cuarta dosis. Ante esto, la Agencia Europea del Medicamento considera que ese refuerzo solo es necesario para los inmunodeprimidos. ¿Lo ves así? En principio, los datos son esos. Mira, cuando pones una primera dosis, estas vacunas son imperfectas, es decir, son vacunas que estimulan, por supuesto, la inmunidad celular. Eso lo está estudiando precisamente una Ibelice en el UC y va muy bien los resultados. Pero lo que realmente están potenciando son anticuerpos neutralizantes, es decir, anticuerpos que bloquean la entrada del virus. Tú puedes eso valorarlo y se valora. Con una dosis tú ves que protege un poquito. O sea, que hay una cantidad pequeña de anticuerpos neutralizantes. Con 2 dosis,
un grupo importante, llega ya al 98-99%, pero hay un grupo también importante que no tiene respuesta. Una tercera dosis lleva a casi todo el mundo a una generación de anticuerpos neutralizantes importante, tan importante que prácticamente llegan los... Pero hay un grupo que no genera respuesta de anticuerpos cuando las vacunas están hechas. Las vacunas tienen que mejorarse, se están mejorando, tienen que ser, y antes en los comentarios que hicieron, esterilizantes, y no es lo que dice la negacionista esta de Argentina, que dice que es que dejan estériles a las personas, no es eso, es que impiden la replicación del virus. Eso es fundamental porque es la forma de impedir el contagio. Hay varios... A eso es a lo que hay que ir. Hay varios inmunólogos que dicen que eternizar las dosis de refuerzo podría generar problemas autoinmunes. ¿Qué opinas? No, ellos lo que están aclarando, sí, podría, bueno, no sabemos las consecuencias futuras que puede tener. Ellos lo que están aclarando es que las próximas tienen que ser acordes a la cepa que esté circulando en ese momento. No podemos estar vacunando eternamente con la vacuna original. Entonces ahora tenemos una que ha producido un gran cambio, que es el salto tremendo que ha producido la espícula de la Delta a la Omicron. Pues la siguiente ya tiene que empezar a personalizarse un poco más la vacuna, por lo que comentaba Basilio, de empezar a crear anticuerpos neutralizantes, pero específicos de lo que esté circulando en ese momento. Creemos que la Delta pasará a mayor historia, la Omicron se queda y la siguiente volverá. Ana, el ritmo de vacunación de la tercera dosis parece que va por debajo de las anteriores inyecciones, de la primera vacuna, de la segunda vacuna. ¿Qué está pasando? Este debate que se ha abierto sobre la conveniencia o no de esta dosis de refuerzo está condicionando a muchos la decisión a la hora de vacunarse. Sí, está haciendo que la gente dude un poco y además estamos ahora mismo en el tramo de edad que de por sí está o ha querido menos vacunarse, ¿no? Que ahora mismo estamos entre los 30, ¿no? Ya se puede a partir de 30 y los 40, ¿no? Es lo mismo que nos pasó cuando vacunamos la primera y la segunda dosis. Ese tramo que cuesta más vacunar, con las dudas que hay y con cierta relajación de la población que está un poco cansada de ¿hasta cuándo, no? La pregunta es ¿hasta cuándo me voy a tener que vacunar? Me dijeron que esto era efectivo y tengo que seguir poniéndome dosis. Entonces yo creo que es un poco una mezcla de todo y además ese también contrapunto que ha sido que a pesar de estar vacunados, el concepto que tenía la gente de me vacuno y no me voy a infectar ha venido hasta esta ola que nos cansamos de repetir que no significa que no te fueras a enfermar, sino que no te ibas a enfermar de forma grave, pues ha confundido aún más a la población y hace que ahora mismo existan dudas en ese grupo de edad. No vamos a ver un informe, pero querías hacer una puntualización, ¿no? Sí, que se ha corrido también la voz, y es cierto, de que la tercera dosis te deja hecho polvo. Esa frase lo he oído yo por todos lados. Es cierto que la tercera dosis, a mí y a los míos y unos cuantos más, durante 24 horas nos ha tenido regular. Es decir, mientras en la primera no notaste nada y en la segunda prácticamente nada, en la tercera hubo algo, pero nada grave. ¿Pero tiene alguna explicación? No, la realidad, y no más, peor explicación tiene que todo el mundo se crea que con la tercera dosis te vas a poner fatal, pero es el mundo. Yo sí que ha noto corrido. un cambio de los que se pusieron la dosis, yo preguntando, de los que se la pusieron de AstraZeneca con los que se la pusieron de tecnología ARN mensajero. En esa variante a los primeros de AstraZeneca no les producía muchos efectos secundarios y al pasar a la tecnología de ARN mensajero sí les ha producido algo, pero no mucho más allá de lo que dice Basilio. Bueno, vamos a abordar ahora otro asunto relacionado con la COVID y que está de plena actualidad. El mal uso que hemos realizado de los antibióticos durante esta pandemia ha acelerado la aparición de superbacterias, lo que podría desembocar, fíjense, en otra gran crisis sanitaria. Laura, ¿tienes datos sobre todo esto? Así es, Miguel Ángel. Hoy mismo hemos conocido los resultados de un estudio publicado en la revista científica The Lancet, que asegura que las infecciones causadas por las superbacterias matan a 1,2 millones de personas al año en todo el mundo. Esto supone que estos microbios resistentes a los antibióticos ya matan a más personas que el SIDA, la malaria o ciertos tipos de cáncer. Solo en España se estima que cada año mueren 4.000 personas por infección
infecciones provocadas por bacterias resistentes. Y lo más grave, si no encontramos una solución, en las próximas décadas podrían verse comprometidos los trasplantes de órganos o tratamientos, incluso como la quimioterapia. Lo abordamos en el siguiente reportaje. Son invisibles y están en todas partes. Las bacterias son necesarias para la vida, pero también suponen una amenaza para nuestra salud. El arma contra ellas son los antibióticos. Pero llevamos mucho tiempo lanzando fármacos para todo tipo de bacterias y muchas de ellas se han hecho resistentes. Por eso, tomarlas para cualquier afección solo agrava el problema. Esto no es un juego. Desde hace años, la Organización Mundial de la Salud muestra su preocupación por las bacterias que resisten a los antibióticos y advierte de que es una amenaza para la salud a nivel mundial. A world in which the drugs don't work is a threat to global health security that must be addressed with the same urgency as the sudden and deadly outbreak. En nuestro país, las muertes asociadas a microbios resistentes a los antibióticos ascienden a 4.000 al año. Una cifra que cuadruplica las muertes por accidentes de tráfico. Ya en un informe de 2016, el gobierno británico alertaba de que los microbios resistentes a los fármacos mataban anualmente a 700.000 personas en el planeta. Para que se hagan una idea, la cifra supera con creces a la población de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria juntas. Por eso nos preguntamos, ¿son las bacterias ultrarresistentes una pandemia silenciosa? La Organización Mundial de la Salud habla de una cifra escalofriante. 10 millones de personas morirán en el mundo anualmente a partir de 2050, como consecuencia de la resistencia a los antibióticos. Es como si la población entera de Grecia desapareciera del mapa cada año. Pero la pandemia de la COVID-19 ha disparado el consumo de antibióticos y esa cifra de 10 millones de muertes anuales podría llegar mucho antes. Vamos a hablar con el único español que asesora a la Organización Mundial de la Salud en la resistencia a los antibióticos. Forma parte de un grupo de 15 científicos internacionales para identificar qué medicamentos son esenciales, blindar así su uso y que sigan siendo efectivos. Bruno González, ¿qué consumo de antibióticos hubo al inicio de la pandemia? Al inicio de la pandemia hubo realmente un consumo mucho más elevado de antibióticos de lo que estamos acostumbrados en España, y realmente en el mundo. Pero el motivo es porque nos enfrentábamos a un nuevo virus, no sabíamos qué herramientas había que utilizar contra él y utilizamos los antibióticos como una herramienta obvia para luchar, que ya sabemos que los antibióticos no funcionan contra los virus. En España, durante el primer mes de la pandemia, o sea, marzo 2020, subió más de un 11% el consumo de antibiótico hospitalario. Y lo preocupante es que algunos de esos antibióticos son antibióticos de último recurso, que se reservan sobre todo para pacientes muy graves y se utilizan sobre todo en las UCIs. Se estima que en 2050 habrá 10 millones de muertes por la resistencia a antibióticos. ¿La pandemia ha podido precipitar ese número de muertes? Si conseguimos manejar mejor los antibióticos, retrasaremos esas cifras. Pero si tenemos muchas más pandemias como la que tenemos actualmente, que nos hacen utilizar más antibióticos, pues entonces se acelerará y será antes. Van a ver qué ocurre cuando las bacterias mutan y escapan a los antibióticos con este experimento de la Universidad de Harvard. Han dividido esta placa de Petri de 1,2 metros de largo en 9 parcelas para hacer crecer a una bacteria E. coli. En los extremos no han colocado antibióticos. En la franja siguiente la dosis mínima. Y van multiplicando por 10 la cantidad de antimicrobianos hasta llegar al centro. Una parcela que llega a las 1000 dosis. Liberan las bacterias en los extremos y van alimentándose y multiplicándose a gran velocidad hasta llegar a la franja colindante. Aquí frenan en seco. Pero solo unas horas después, una de esas bacterias muta. ¿Qué es lo interesante de los resultados? ¿Cómo va progresando en ese agar esa bacteria, las diferentes cepas que van surgiendo cada vez más resistentes, hasta que llegan a colonizar incluso la zona de ese agar donde hay una mayor concentración de antibióticos?
Las bacterias forman parte de nuestro día a día. Están en la tierra, en el agua, incluso en el aire. Se calcula que en nuestro planeta hay cerca de un nonillón de microbios, o lo que es lo mismo, un 1 seguido de 30 ceros, por lo que es imposible escapar de ellas. Antonio Sierra, catedrático de Microbiología y Medicina Preventiva. ¿Cómo podríamos definir las bacterias? ¿Qué son, para que podamos entenderlo? Son organismos vivos, unicelulares, son uno de los principales agentes causales de las enfermedades infecciosas, transmisibles, pero las bacterias además son imprescindibles, son casi infinitas en su cuantificación y en su diversidad. El número de bacterias que son inocuas porque no tienen capacidad de infectar al hombre es grande. ¿Qué funciones pueden desarrollar en nuestro organismo esas bacterias inocuas y que sin embargo sí son positivas? Constituyen una flora, la flora intestinal. En muchas ocasiones lo que consigue es impedir que bacterias que llegan al intestino y que pueden causar enfermedad colonicen y que incluso ejercen efectos bactericidas. La flora vaginal tiene unas condiciones para tratar de dificultar cualquier implantación. Tienen un papel protector. Las superficies que tocamos están plagadas de bacterias, las barras de las guaguas, las barandillas, nuestros objetos de uso personal. De hecho, según un estudio de la Universidad de Barcelona, esto que ven tiene 30 veces más bacteria que la taza de un inodoro. Pero ¿cuántas bacterias viven en nuestras manos? Vamos a comprobarlo. Vengo con las manos sucias porque me gustaría hacerme una prueba para ver qué tipo de bacterias pueden haber en mis manos si no llevo una higiene de manos adecuada. Yo te paso un hisopo por la mano y comprobamos cuál es el crecimiento bacteriano que encontramos. Si te parece, lo que podrías hacer es, te invito a que te laves las manos y comprobamos también cómo sería después de lavarte las manos. Bueno, Marcelo, pues ya tengo la mano limpia. Pues si te parece, lo que voy a hacer es, yo ya me quedo con las muestras que las tengo aquí, voy a prepararlas y nos vemos dentro de 3 días. Han pasado ya los 3 días pertinentes. Vamos a comprobar los resultados de la prueba. Vamos a ver los resultados. Aquí estarían las placas de las manos sucias. Como puedes ver, hay crecimiento. Ves las colonias de bacterias. Y en este lado tenemos la placa tras haberte lavado las manos, en la que no hay ningún tipo de crecimiento. Marcelo, ¿y hasta qué punto ese lavado de manos puede salvar vidas? Pues es vital, una buena higiene de manos nos va a evitar muchas enfermedades que son totalmente evitables, sobre todo enfermedades del sistema gástrico y demás. Medidas higiénicas tan sencillas como el lavado de manos se ha demostrado absolutamente eficaces para evitar la transmisión de enfermedades transmisibles. Y muchas de las enfermedades que conocemos y que han sido realmente importantes en la humanidad han sido y son provocadas por bacterias a la hora de utilizar los antibióticos. No utilizarlos, desde luego, bajo ningún concepto, sin una prescripción médica, y cuando se utilicen, utilizarlos siempre de la forma adecuada. En nuestro país se ha conseguido reducir el consumo de antibióticos en humanos un 32% en los últimos 6 años. La mayoría de ellos se prescriben en las consultas de atención primaria. Evalisa Álvarez, jefa del Servicio de Medicina Preventiva en el Hospital Insular. ¿Los pacientes piden con demasiada facilidad antibióticos a sus médicos? Sí, hay ocasiones en las que sí se observa una presión de los pacientes porque le prescriban el antibiótico. Por ejemplo, en las consultas de pediatría, porque las infecciones, por ejemplo, respiratorias son muy frecuentes en los niños y primero empieza con fiebre, se encuentra mal, mocos y después acaba teniendo que recibir un antibiótico. Entonces, por intentar acortar ese ciclo,
se puede presionar por parte de los padres al pediatra para que recete un antibiótico. ¿Qué efectos puede tener el uso excesivo de antibióticos? Puede ocurrir que en el cuerpo de la persona que está tomando antibióticos, las bacterias que son resistentes a ese antibiótico son las que se reproducen y se difunden. Entonces, esa persona sufrir una infección por una bacteria resistente y además esas bacterias pasar a otros pacientes. Los antibióticos son esenciales. Precisamente para preservarlos se creó hace 7 años el Plan Nacional frente a la resistencia a los antibióticos. A través de este plan se intenta concienciar a la población del uso adecuado de estos medicamentos. Si los utilizas mal o sin receta, dejan de funcionar cuando de verdad los necesitas. Antibióticos, tómatelos en serio. Gobierno de España. Los antibióticos, la mayoría de los medicamentos, no pueden venderse en la farmacia sin una receta médica que los prescriba. Pues porque desde el descubrimiento de los antibióticos al principio del siglo XX, conforme iban apareciendo nuevas familias de antibióticos, se iba viendo que iban apareciendo nuevas resistencias. La mayor causa de estas resistencias es un uso indebido, indiscriminado de antibióticos. El control ya del uso racional de los antibióticos tiene que ser multidisciplinar, tiene que entrar también la parte de veterinaria y de agricultura, porque aparte pueden generar resistencias cruzadas entre animales y humanos. Porque también ingerimos estos medicamentos a través de ellos, los animales. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud, se suministran más antibióticos a animales sanos que a personas enfermas. El último informe de la EMA destaca que solo en España se suministraron 1.244 toneladas de antibióticos en 2020, una cifra que nos sitúa a la cabeza de una lista de 31 países. Efectivamente, su sobreuso o el uso excesivo de los mismos puede llegar a producir que esas bacterias muten en su cadena genética y que produzcan cepas nuevas que sean resistentes a esas enfermedades. El uso abusivo de antibióticos podría producir aún más las resistencias en las bacterias. La presencia de bacterias resistentes a antibióticos en los animales es posible que algunas de ellas que sean zoonóticas pues puedan llegar al ser humano y causar una patología importante. Para luchar contra las superbacterias hay disponibles diversos antibióticos de último recurso que suponen la última barrera para detener las infecciones. Pero si estos fallan, no hay nada que hacer. Por eso la ciencia busca contrarreloj nuevos métodos para hacer frente a esta amenaza. Es el caso de los fagos, unos virus capaces de infectar a las bacterias y detener su propagación. En Canarias ya se está experimentando con ellos y es uno de los asuntos que vamos a abordar en la segunda parte de nuestro reportaje. Lo van a ver en tan solo unos minutos, a la vuelta de publicidad. No se vayan. Bienvenidos de nuevo. Como les decíamos, la capacidad de algunas bacterias para esquivar los antibióticos obliga a replantear la forma de acabar con ellas. Precisamente esta semana hemos conocido que una mujer belga que estaba a punto de fallecer por culpa de una superbacteria ha logrado salvarse gracias a un tratamiento con unos virus denominados fagos. Y en Canarias también se está investigando con ellos. Es uno de los temas que abordamos en la segunda parte de nuestro reportaje. Pero ¿por qué los antimicrobianos se han convertido en un arma letal? ¿Podemos dejar de tomar antibióticos para frenar el crecimiento constante de estas superbacterias? Desde su introducción en el año 1940 han permitido tratar y curar patologías que hasta ese momento suponían prácticamente una sentencia de muerte, como es el caso de una neumonía, pero debemos tener en cuenta también que el desarrollo de la medicina moderna, tal y como la entendemos hoy en día, la posibilidad de realizar cirugías complejas como una cirugía cardíaca, trasplantes de médula ósea, tratamientos quimioterápicos o incluso un simple parto son posibles gracias a que disponemos en estos momentos de antibióticos eficaces y por tanto sin ellos la medicina tal y como la entendemos en estos momentos se vería seriamente comprometida. Las superbacterias son cada vez más numerosas, provocan enfermedades con síntomas similares a otras patologías, pero su tratamiento es más complejo. De hecho, si no se tratan a tiempo, pueden alcanzar el riego sanguíneo
y ocasionar una sepsis. Alberto, tú sufriste una infección por superbacteria hace casi un año y acabaste pasando casi 40 días en la UCI. ¿Cómo empezó todo? Me encontraba mal, con fiebre, me estuvieron haciendo pruebas y al final me dijeron que me iban a ingresar en la UCI. Estuve en coma inducido por un fallo multiorgánico que fue causado por una sepsis y nada, ahí estuve, pues eso, 45 días estuve en la UCI y unos 40 y pocos días también estuve en planta. Fue una bacteria, eso lo saben, lo destruyeron los antibióticos, he tenido amputados los 2 pies y dedos de la mano también han sido amputados. Alberto, imagino que esta situación te ha cambiado la vida por completo. Total, 100%, me ha cambiado absolutamente. Yo era una persona joven, que tenía mis hijos, estudiaba, trabajaba, hacía una vida totalmente sana, hacía deporte y el cambio de vida es brutal. La resistencia a los antibióticos ha provocado varios brotes en nuestro archipiélago. Muchos de esos brotes se desarrollan en los hospitales. Precisamente en los quirófanos de los hospitales se extrema la precaución mediante la desinfección. Aquí trabajan en ambientes controlados, pero ¿puede garantizarse que estos lugares estén 100% libres de bacterias? Doctora María del Mar Tavío, ¿cómo se garantiza la seguridad en un quirófano? ¿Podemos hablar que son espacios 100% libres de bacterias? No, incluso en las que se consideran cirugía limpia, si hiciéramos un estudio minucioso desde el punto de vista microbiológico, encontraríamos algunas bacterias, pero sí que hay unos procedimientos y protocolos que permiten que ese riesgo sea mínimo. Por una parte, lo que es la limpieza, desinfección y, en su caso, esterilización de dispositivos y material de ese quirófano. Segundo, el lavado quirúrgico de manos. Y luego, cuando se considera necesario, dependiendo del tipo de cirugía, la profilaxis antibiótica perioperatoria. Consiste en administrar unos determinados antibióticos, como mínimo, 2 horas antes, que se recomiendan sobre todo en cirugía, pues que tienen un mayor riesgo de contaminación. Las más frecuentes son aquellas infecciones de sitio quirúrgico, aquellas que se producen después de una intervención quirúrgica seguida de la neumonía. El desarrollo de nuevos antibióticos en estos momentos es escaso. Hay que tener en cuenta que el desarrollo de un fármaco es un proceso largo, que lleva de 10 a 15 años, costoso. Un proceso largo y costoso para el que apenas hay inversión. La solución vendría con antibióticos de nueva generación capaces de frenar las nuevas mutaciones. ¿Pero se están haciendo? Domingo Gargallo, presidente de la Asociación para el Descubrimiento de Nuevos Antibióticos en España. ¿Aproximadamente cuántos ensayos clínicos se están llevando a cabo en la actualidad para el desarrollo de nuevos antimicrobianos? Más de 50 ensayos clínicos con nuevos antibióticos y 10 agentes biológicos. El problema es que la mayoría de ellos pertenecen a familias descubiertas hace más de 5 décadas. Solo 6 de estos antibióticos son mínimamente innovadores. La inversión en el descubrimiento de nuevos antibióticos es realmente pobre comparado con otras áreas terapéuticas, ¿no? Pilar Ramón, coordinadora del programa de resistencia a los microbianos de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Por qué no se producen nuevos antibióticos contra las superbacterias en el mundo? Que intervienen varios factores. El más importante es el escaso beneficio económico de invertir en descubrir nuevos antibióticos. La inversión para crear y producir un nuevo antibiótico casi está en 1.5 billones de dólares, mientras que los beneficios de su venta a lo mejor van a ser en torno a 45 millones anuales. ¿Es posible encontrar un antibiótico que pueda hacer frente a todas las superbacterias? Es necesario establecer nuevas estrategias para descubrir nuevos tipos de antibióticos. Hay que tener en cuenta que no se han descubierto nuevas clases en los últimos 50 años. Tampoco tiene mucho sentido pretender conseguir una única bala para tratar todas las cepas o todos los organismos multiresistentes, las superbacterias. Por eso algunos expertos están mirando al pasado, en concreto a los bacteriófagos o fagos, unos tipos de virus que atacan a las bacterias y que podrían ser una solución a este problema. Los fagos o bacteriófagos son virus que infectan bacterias. Entonces, una forma de intentar luchar contra estas bacterias multiresistentes que no responden
a ninguno de los antibióticos que se usan en clínica. 120 años después de su descubrimiento, estos fagos vuelven a estar de moda. Su capacidad de seleccionar solo a las bacterias patógenas que causan la enfermedad les ha convertido de nuevo en objeto de estudio. También en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Félix Acosta, investigador en acuicultura y sanidad animal. ¿Qué ventajas tiene la terapia con fagos? Son específicos de bacterias y entonces, a diferencia de los antibióticos, no van a ir contra todo, sino van a ir específicamente contra bacterias dianas exclusivamente y sobre algunas especies o algunos géneros en particular. Es evidente que no tienen mucha toxicidad porque lo que van a hacer no es una sustancia, es un organismo que va a entrar y va a actuar destruyendo una bacteria. ¿Qué base legal tienen este tipo de terapias en el mundo? A nivel de terapia fágica en humanos se usa solamente a día de hoy en Rusia, en Georgia y en la Unión Europea solo en una ciudad en Breslavia, en Polonia, que tiene una unidad de terapia fágica y que, como se han incluido dentro de la Comunidad Económica Europea, es el único sitio dentro de Europa en el que se hace terapia fágica, pero a día de hoy no está establecido como una terapia legal. Con las terapias fágicas tan limitadas en el mundo y unos antibióticos que no responden a nuevas mutaciones, ¿a qué futuro se enfrenta la medicina? A principios del siglo XX, los españoles tenían una esperanza de vida de 40 años. Según el último dato del INE, la esperanza de vida en Canarias hoy es de 82,7 años. Y buena parte de esta mejora se debe, sin duda, a los antibióticos. Porque desde que Fleming descubriera la penicilina hace casi un siglo, los antibióticos han conseguido salvar miles de millones de vidas. Su uso se popularizó durante la Segunda Guerra Mundial y desde entonces nos acompaña. Pero si los antibióticos están perdiendo la guerra contra las superbacterias, ¿cómo sería un futuro sin ellos? Podría perfectamente ser parecido al que teníamos antes de que Fleming descubriera la penicilina. Una simple infección podría complicarse o llevar incluso a la muerte si no tienes un antibiótico disponible. Habría muchos procedimientos médicos que no podríamos hacer o que si los hiciéramos serían muy peligrosos. Volveríamos a una situación como la que había en Europa, en el mundo, antes del descubrimiento de los antibióticos, antes de 1945, cuando una simple pulmonía tenía una mortalidad del 90%. La lucha contra las superbacterias es un reto mayúsculo. Engloba no solo a organismos internacionales, países, personal sanitario, sino también a los ciudadanos. Queda por delante desarrollar nuevas armas para la que ya es considerada como la nueva pandemia silenciosa. El mayor estudio sobre superbacterias se acaba de publicar en The Lancet y en él se hace referencia a que en menos de 3 décadas estos microbios acabarán con la vida de 10 millones de personas cada año, es decir, 3 veces más que lo que se estima que mató la COVID en 2020. ¿Son previsiones, Basilio Valladares, demasiado alarmistas o son previsiones realistas? Vamos a ver, si la ciencia estuviera parada, si no se investigase nada y seguimos funcionando de la manera que estamos haciendo en el mundo, eso es real. Lo que ocurre es que se están tomando medidas para evitar la resistencia a los antibióticos, se están investigando para generar nuevas sustancias que destruyan las bacterias y se está consiguiendo a través de las directrices de la Organización Mundial de la Salud y de los distintos ministerios que dependen de ella y demás, se está consiguiendo que se separen en un principio antibióticos de primera línea para reserva hospitalaria, es decir, que no los puede utilizar nadie, con el concepto de One Health, es decir, una sola salud en donde intervienen animales, medio ambiente y las personas. Se está consiguiendo regular el abuso de los antibióticos en veterinaria y me consta de aquí, de Tenerife, que el Colegio de Veterinarias, el Colegio de Farmacéuticos están haciendo reuniones constantes y cursos
para ir estudiando los antibióticos que se están utilizando, las resistencias que se están generando y demás. Algunos de los investigadores que se han visto en el reportaje, que son nuestros, son de nuestras islas, tienen resultados interesantísimos y nuevas moléculas cada vez van sacando más, además con métodos mejores de investigación. Iván, ¿existe evidencia científica de que la COVID haya empeorado la resistencia silenciosa de las superbacterias? Existe la evidencia científica. De todos modos, me gustaría recalcarte que no es que ahora la OMS nos esté dando la vara con las superbacterias para meternos miedo por más cosas. No, es que la OMS lleva ya 20, 30 años avisando de que las superbacterias se estaban creando. Las superbacterias, vamos, son bacterias normales y corrientes que todos tenemos que han cogido unos escudos porque ellas no quieren morir y le estamos poniendo antibióticos. A lo que tú me preguntabas, ¿qué era? ¿Qué? Que si al final hay una resistencia silenciosa, si la COVID ha empeorado esa resistencia silenciosa a la superbacteria. Se sabe que en los inicios de la COVID, ya lo estábamos hablando con las doctoras aquí, se utilizaron ciertos antibióticos porque no sabíamos por dónde tirar, ¿no? Entonces el uso de esos antibióticos sí hizo que las bacterias, sobre todo de hospital, que era donde se estaban utilizando, desarrollaron nuevas resistencias. Y es verdad que la COVID ha acelerado un poco eso, pero también la parte que acaba de comentar Basilio es totalmente real. No vamos a estar parados, no vamos a esperar a que venga ese futuro drástico, que en estos momentos es drástico porque existe la altísima resistencia a antibióticos y nos estamos quedando sin antibióticos. Pero la ciencia avanza muy rápido. ¿Y el avance de las superbacterias podría hacer peligrar los trasplantes de órganos y tratamientos como la quimioterapia? No. Cualquier tontería, un parto. Tú te puedes morir de gonorrea, es decir, de una sífilis. Es que es una tontería, ¿no? Me cojo una enfermedad de transmisión sexual y por no tener los antibióticos o por tener las resistencias a esas bacterias, me muero. Pero por un trasplante o por una sonda o por una vía que te tomen o por cualquier tontería, hasta por una caída en la calle. Es decir, que las superbacterias se generan así de fácil, porque ten en cuenta que solo necesitan 20 minutos para generar una generación completa. Si tú tienes una defensa creada ahora, es tan fácil como, Miguel Ángel, tú hablas alemán, pues me das la mano y me transfieres el alemán a mí, yo ya hablo alemán yo y toda mi familia. Pues eso es una superbacteria, es decir, se lo ha transferido. Tú hablas alemán, me has dado la mano y por darme la mano, ya yo y todas mis generaciones futuras hablarán alemán. Vale, vamos a llevar todo eso al día a día. Natacha, tú eres gerente de un centro hospitalario. ¿Qué incidencia tienen las superbacterias en las UCI de la Candelaria? Bueno, a día de hoy, y por suerte ya bastante tenemos como para tener superbacterias, pero desde luego es una preocupación muy grande. De hecho, desde hace ya años viene funcionando en nuestro hospital el sistema PROA, que es un sistema de vigilancia para un uso racional de los antibióticos dentro del hospital, llevado por microbiología, por la unidad del control de la infección hospitalaria. Y bueno, en un intento desde luego de atajar este problema que puede suponer encontrarte con pacientes multiresistentes como los que estamos viendo, porque ello supone tener que aislar alas del hospital, supone que el paciente puede perder no solo la vida, sino bueno, eternizarse su ingreso en centros hospitalarios. Y bueno, yo creo que esto es un problema que es cuestión de todos y que desde luego tenemos que poner los mecanismos. Sin embargo, yo creo que sí que tenemos que ser optimistas en cuanto al escenario que se planteaba, porque efectivamente la ciencia no va a parar de investigar. ¿Y podrían hacer peligrar, como estábamos diciendo antes, Ana, los trasplantes de órganos? No creo que lleguemos hasta ese punto ni que vayamos a permitirlos. Yo creo que las líneas están ahí. Es cierto que tal vez no se esté o las industrias no les parezca tan beneficioso económicamente que investigar otro tipo de fármacos, como pueden ser los oncológicos, que es verdad que tienen mucho más tirón, pero es cierto que si la amenaza está, la ciencia y los gobiernos y los ministerios no van a quedarse con las manos paradas para permitir llegar a un escenario como el que plantea el estudio de Lancet. Dado que cada vez más bacterias logran
sortear los antibióticos, la ciencia, fíjense, se afana en buscar otras alternativas. Una de ellas son los fagos, virus capaces, como decíamos antes, de infectar a estos microbios. Esta misma semana saltaba una importante noticia desde Bélgica, con la repentina recuperación de una mujer que logró salvar la vida gracias a estos virus tras sufrir una infección que no remitía con ninguno de los antibióticos existentes. ¿Qué opinan? ¿Son los fagos la clave para luchar contra las superbacterias? Son una de las claves. Por un lado, tenemos que seguir desarrollando fármacos. Por otro lado, pueden ser los virus. Hablamos de fagos como hablamos de virus. Tenemos que tener en cuenta que hablamos de una bacteria que puede ser así de grande y el fago, que es el virus, más pequeñito. Es decir, que le puede atacar porque es mucho más pequeño que la bacteria. Entonces, ¿cuál es el problema? Que existe... en estos momentos no nos queremos poner una vacuna que no tiene virus dentro, la vacuna del COVID, pero me quieres poner un fago que ese sí me puede atacar. Entonces, no sé, eso hay que desarrollarlo muy bien todavía, a pesar de que los estudios hoy en día están bastante avanzados, de fagos que atacan a bacterias selectivamente, pero también pueden desarrollar vacunas. También hay vacunas para bacterias, anticuerpos, nanorobots. Ahora hablamos de las vacunas, Iván, pero quiero preguntarle sobre este tema a Basilio Valladares. La terapia con fagos lleva utilizándose, Basilio, décadas en países de influencia soviética, pero sin embargo en la Unión Europea apenas se usan. ¿Por qué? Pues porque no está totalmente estandarizado y regulado el tratamiento. Es decir, se está investigando. Yo recibo en mi ordenador, es raro el día que no recibo porque me he puesto un aviso de esto de que las cosas, de determinados tipos de investigaciones que me lleguen. Y a mí me llegan pues, cada día o cada 2 días un artículo nuevo sobre la utilización de fagos en terapia. Pero eso le queda todavía bastante. Y además no están ni autorizados en España ni autorizados en la Comunidad Económica Europea. Solo en determinados países del este, 3 o 4 países y no más, como tratamiento. Los fagos tienen un tropismo específico por cada una de las bacterias, es decir, no es los fagos que se encuentran en el agua, que se encuentran en tal, tomo fagos y se acabó. No. Hay fagos para Escherichia coli, hay fagos para Pseudomonas, hay fagos para enterococos, es decir, hay fagos específicos. Tienes que cogerlos, estudiarlos, ver las posibilidades de que sea totalmente específico, entre y reviente solo la bacteria. Digo reviente porque se mete dentro y en la multiplicación se produce una rotura de la bacteria, pero todo eso todavía está en veremos. Como último remedio, el estudio este que haya salido, y además salió en Nature, no salió en la hoja parroquial, salió en una revista científica reputada y con prestigio. Sí, señor, explicando lo que ocurrió con esta señora. Esta señora parece que estaba en un aeropuerto, hubo un atentado, le reventó un montón de cosas, la llevaron al hospital, lograron sacarla para adelante y de repente empezó con todos estos líos y no había forma de quitarlo de ninguna manera. En estos casos se puede utilizar lo que se llama una terapia compasiva y hay una autorización por los comités de ética si alguien le demuestra que aquello tiene posibilidad. Y efectivamente tuvo posibilidad. Eso es un hito importante de cara a ir estandarizando el funcionamiento de los fagos. Pero hasta que no esté totalmente estandarizado, y lo primero que tienen que buscar es que sea totalmente inocuo. Claro, nosotros vivimos de las bacterias, nosotros tenemos bacterias dentro que son fundamentales para la vida. Si uno de esos fagos que creemos que va muy bien para la diarrea generada por un enterococo y resulta que se cepilla a todas las bacterias de nuestro digestivo, entonces vamos a ver cómo arreglamos el problema. Es decir, hasta que eso no esté asegurado, no se va a autorizar. Por eso no se han utilizado tanto como se están utilizando. Bueno, pues además de los fagos, las vacunas, que decía que íbamos a hablar de ellas, pueden jugar un importante papel en la lucha contra las bacterias. De hecho, una empresa española ha logrado desarrollar un suero innovador capaz de luchar contra estos patógenos. Laura de Pablo va a entrevistar a uno de sus desarrolladores. Así es, Miguel Ángel. La biotecnológica española Vaxdin, con el apoyo de la Fundación Bill y Melinda Gates, está desarrollando una revolucionaria vacuna contra estas bacterias. Ha superado con éxito las primeras fases preclínicas y prevé comenzar los ensayos en humanos dentro de 2 años. Para conocer un poco más de este proyecto vamos a hablar con su director, el microbiólogo Juan José Infante. Juan José, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿En qué consiste esta vacuna? Bueno, para entender en qué consiste la vacuna, permíteme que comente un poco sobre el problema, porque el problema de las superbacterias es muy diferente, por ejemplo, al del coronavirus. Las bacterias son parte de nuestro cuerpo. Nosotros nos colonizamos con bacterias desde que nacemos y las bacterias cumplen diversas funciones, son parte de nuestra vida. Nos colonizamos desde que nacemos y nos colonizamos durante toda la vida del ambiente. Las bacterias, ¿dónde están? Están en nuestro intestino, están en nuestro esófago, están en la piel y ahí nos colonizan. Y las hemos, como digo, adquirido del ambiente. ¿Y por qué no nos infectan? Porque están en equilibrio con nuestro sistema inmunitario. ¿Qué pasa cuando ese equilibrio se rompe? El sistema inmunitario baja. ¿Y por qué baja? Porque nos hacemos mayores o porque tenemos una enfermedad crónica de base, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o porque estamos en tratamiento de cáncer, etc. Cuando esto ocurre, las bacterias aprovechan, crecen más de la cuenta y saltan del intestino al tracto urinario, por ejemplo, te infectan. O saltan del esófago a los pulmones, te provocan una neumonía. Todo el mundo conoce esto, le ha pasado a todo el mundo o a alguien cercano. ¿Y cómo lo resolvemos? Pues hasta ahora con antibióticos. Si hay una infección, la paramos con antibióticos. Antes, las bacterias del ambiente eran sensibles a antibióticos. Y ahora no, ahora son resistentes, la mayoría son resistentes a antibióticos. Entonces estamos colonizados por muchas bacterias que son resistentes a antibióticos. Y si provocaran una infección, en estos casos de desequilibrio, no podemos tratarla con antibióticos porque son resistentes y los antibióticos no funcionan. Este es el grave problema. Entonces el problema se puede atacar desde muchos frentes y lo que nosotros proponemos es vacunar a la población en riesgo para dotarla de una inmunidad extra. Nuestra vacuna tiene dos características. La primera es que induce una inmunidad en el individuo vacunado contra parte de la bacteria que van a neutralizar la infección. Vamos a bloquear ese paso de colonización a infección y la bacteria no va a poder escapar de la inmunidad que hemos creado porque no ha evolucionado para ser capaz de hacerlo. La segunda característica es que con un solo producto vamos a crear inmunidad contra varias bacterias al mismo tiempo. En concreto, contra 3 de las bacterias, de las 6 bacterias más preocupantes hoy en día. Y muy brevemente, ¿cuándo, porque ya tenemos muy poquito tiempo, cuándo estará disponible esta vacuna? ¿Cuándo será una realidad? Bueno, como tú has dicho antes, los primeros ensayos clínicos están previstos para el año 2024, que serán en voluntarios sanos. Luego viene los ensayos en fase 2, que ya son en enfermos, que van a ser en personas que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eso ocurrirá en el 25-26 y luego lo que se pretende es licenciar la vacuna a una gran farmacéutica que terminará la fase 3 y el registro, pues seguramente hacia el año 2028, no antes. Muy bien, pues Juan José Infante, director de Vaxdim, muchísimas gracias por atendernos y explicarnos en qué va a consistir este proyecto muy esperanzador. Gracias a vosotros, un saludo. Gracias, buenas noches. Bueno, pues Miguel Ángel, aunque el panorama es un tanto desolador, proyectos como estos invitan a la esperanza. Bueno, invitan a la esperanza y yo traslado la pregunta a la mesa, Iván. ¿Cómo valoras el desarrollo de esta vacuna española? Mira, en primer lugar, desarrollo que en España, es decir, valoro que en España se esté haciendo este tipo de investigación. Es muy importante que España siga trabajando en I+D+I. Entonces, por ese lado es importante porque la aportación privada, sobre todo, tiene que primar en la salud en el futuro. Y en este tema de las superbacterias, dicen, está claro que no es rentable para las farmacéuticas estudiar un fármaco al cual te van a destinar para un caso concreto y no les va a ser rentable por ventas, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de iniciativas donde crean vacunas y se especializan en superbacterias, creo que puede ser una de las salidas, pero como dijimos antes, no va a ser la salida definitiva.
Hemos dicho las vacunas, hemos nombrado a los fagos, pero hay otros también productos de desecho de virus también, productos de desecho de otras bacterias, como el amigo patarroyo de Basilio, sacarlo de la corteza de los árboles. Eso se ha abandonado un poco. El fondo marino también, se están intentando buscar antibióticos en el fondo marino, se está trabajando con nanopartículas. Hay una serie de frentes abiertos, pero es importante que España esté ahí en todos esos frentes. Históricamente las vacunas han sido poco reconocidas como herramientas para reducir la resistencia a los antimicrobianos. ¿Por qué? Porque los antibióticos resolvían el problema. Mientras los antibióticos han estado resolviendo el problema, no se ha dado el paso siguiente. Ahora se está empezando, bueno, ahora no, desde hace un tiempo, hace unos cuantos años ya, se está viendo las orejas al lobo y viendo que los antibióticos pueden dejar de funcionar para determinadas bacterias. Entonces es cuando están empezando a salir distintas líneas de investigación que terminarán dando con la tecla. Por eso antes, cuando me preguntaste que si era alarmista, ahora real, yo te digo real si nos quedamos quietos. Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, real, pero nos estamos moviendo. Sí, no, totalmente de acuerdo, y que también tenemos que antes de ir más allá o de todas esas investigaciones, centrarnos y qué es lo que podemos hacer desde ahora, y es, bueno, pues pautar antibióticos cuando hay que pautarlos y tomarlos como hay que tomarlos para las infecciones que haya que ponerlas. Mientras tanto se van desarrollando todas esas opciones que evidentemente están en desarrollo y que pueden ser una alternativa de futuro. Y que nosotros en nuestras casas seamos responsables Totalmente, a la hora de ir al médico. De ir al médico. Nada de presión, quiero el antibiótico. Sí, exactamente. Yo creo que en este sentido es muy importante la confianza que uno tenga con el profesional. Yo creo que de muchos medicamentos se ha hecho un abuso histórico y los antibióticos es uno de ellos, y ahora estamos viendo las consecuencias. Lo que pasa es que las consecuencias de una toma errática de antibióticos, es decir, tanto tomarlos cuando no procede como tomarlos mal y no terminar las pautas, que es algo que suele ser una cosa habitual, que es cuando ya no tengo la sintomatología, me dejo de tomar el antibiótico, no lo termino hasta el final. De eso vamos a hablar en la parte y genero final. Resistencia. Yo creo que por ahí es por donde todos tenemos que poner, ¿no? Y hacer caso a lo que nos dice el médico, que es el que sabe. De esa parte la hablamos al final, pero antes vamos a otro asunto que tiene que ver mucho con los antibióticos. Durante las últimas décadas se han realizado considerables progresos para someter con antibióticos a algunas bacterias, pero como venimos viendo, algunos de estos organismos han descubierto formas de resistir a estos medicamentos. ¿Cómo lo consiguen? Lo vamos a abordar con la ayuda de Basilio Valladares. Le voy a pedir que nos eche un capote y que acompañe a mi compañera Laura de Pablo para explicarnos, para ver cómo consiguen Así es. Invitamos a Basilio a esta parte del plato porque precisamente vamos a intentar entender cómo se comportan las bacterias para dimensionar la gravedad que estamos viviendo en este momento de esta resistencia a los antibióticos. Basilio Valladares, ¿podemos decir que estamos ante microorganismos, si me permite la expresión, muy listos? Bueno, yo siempre que empezaba el curso y empezaba a hablar de mis parásitos decía que eran seres inteligentes y la gente se reía. No tienen una inteligencia como la que tenemos nosotros, pero tienen una inteligencia en el genoma que se van adaptando para supervivir. La supervivencia va por una necesidad de todo ser vivo. Y a medida de que se van encontrando con dificultades para su multiplicación, generan genes, que son genes de resistencia, que además se lo pasan de unos a otros en la multiplicación y perduran en el tiempo. Es cierto que hay superbacterias que son capaces de resistir, si no a todos, a muchos antibióticos. Sí, la multiresistencia a los antibióticos es una realidad que ya tenemos, que lo hay tanto en medicina humana como en medicina veterinaria. Y bueno, eso está ahí y es una de las cosas, por eso la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea han sacado una serie de directrices en donde han, dentro de esta línea que se está trabajando ahora de One Health, es decir, todos una misma salud, en donde interviene veterinaria, donde interviene la salud humana y donde interviene el medio ambiente, se están equilibrando el uso de antibióticos en veterinaria, reservando antibióticos específicos para uso hospitalario y utilizando antibióticos fuera de los hospitales para las personas. Eso se está utilizando y hay una directiva que empieza a
a ser efectiva a partir del próximo sábado. Salió ahora hace poco y a partir del 28 de enero ya es efectiva, precisamente para controlar el uso de antibióticos en veterinaria sobre bacterias que pueden producir patologías en humanos. Controlar toda esa cadena. Sí. Podemos también hablar, si nos preguntamos que existen superbacterias, hablar de superantibióticos que les hagan frente, porque está complicado investigar o conseguir nuevos medicamentos en este sentido. Es complicado porque hay que acertar, es decir, se está yendo en estos momentos, primero se hacen estudios in silico, ya no se trabaja como antes, se trabaja muchísimo más rápido y mejor, se hacen primero unos estudios de tipo informático y luego se hacen las pruebas correspondientes. Muchas de las rutas metabólicas que se quieren cortar en las bacterias y que matas a las bacterias cuando lo tienes en una placa de Petri o en un tubo de ensayo, cuando las vas a utilizar con células humanas, vemos que también pueden afectar las células humanas porque tienen determinadas rutas que pueden ser parecidas. Eso es un problema tremendamente importante porque la molécula que se utilice tiene que ser que elimine el patógeno, pero que en ningún momento afecte a las células humanas, es decir, que sea inocuo. Claro. Por último, Basilio, podemos deducir que para conseguir y evitar que siga aumentando esta resistencia a los antibióticos tendría que ser por la vía de controlar y vigilar bien el consumo que hacemos de esos antibióticos solamente estrictamente en momentos necesarios y completar esas pautas de las que hablaban antes. Vamos a ver. Eso, por supuesto, es una de las medidas fundamentales, es decir, el uso adecuado del antibiótico. El antibiótico se debe usar cuando se tiene que usar y tomar la pauta completa, es decir, esto de me tomo 3 o 4 días y después ya lo dejo o lo guardo y como tengo el perrito malo se lo doy al perrito, eso no puede ser. Pero luego hay otras cosas que son tremendamente importantes. Por ejemplo, una cosa que es importante en los países en vías de desarrollo es el fraude. Uno va a esos países a veces y compra un antibiótico que dice que tiene 500 miligramos y no tiene ni 100 miligramos. Eso lleva consigo la generación de resistencias en bacterias y en protozoos y en otros patógenos, es decir, y eso está generándose en África, se está generando en Sudamérica, es decir, hay empresas desaprensivas que por ganar un poco más de dinero venden un antibiótico que lo único que le ponen son unas trazas y eso generan resistencias rapidísimamente. Basilio Valladares, se nos acaba el tiempo, muchísimas gracias. Le invito a que vuelva a la mesa para continuar con el programa. Bueno, pues ahí está, Miguel Ángel, algunas reflexiones. Muchísimas gracias a los dos, ya lo ven, los antibióticos son herramientas esenciales para prevenir y tratar las infecciones bacterianas, sin embargo, el abuso que hemos hecho de ellos ha creado bacterias resistentes que pueden ser potencialmente mortales. A la vuelta de publicidad vamos a profundizar en los errores más comunes que cometemos a la hora de tomar estos fármacos. Volvemos enseguida. Bueno, pues ya estamos de vuelta para abordar el mal uso de los antibióticos que impulsa a las superbacterias, porque si no los tomamos como es debido, esos microorganismos aprenden a defenderse. España ostenta uno de los mayores índices de resistencia bacteriana de Europa. Iván Rodríguez, ¿por qué? ¿Qué estamos haciendo mal? Estamos haciendo mal, en primer lugar, no cumplir con la pauta que te indica el médico. Eso ya lo comentamos antes con las doctoras también. Por un lado, eso. Por otra parte, los antibióticos en animales, que ya se está controlando. Ya Basilio comentó todo el trabajo que hay entre veterinarios y farmacéuticos. Por otro lado, también arrastramos lo que yo llamaba y te comentaba antes, la cultura del clamosil, ¿no? Llevamos una época donde los antibióticos estaban a la orden del día y me pica un poco la garganta y me tomo el clamosil, me tomo el antibiótico y todo eso ha generado... Todo era clamoxil. Todo era clamoxil, no existía el coronavirus, por supuesto, entonces todo el problema que tenía de mi garganta o mi estómago o lo que sea era tomarme el clamoxil para que se me quitara y realmente, claro, si tú acabas con las bacterias, pues claro que puede que se te quite. Pero todo ese abuso y uso indiscriminado de los antibióticos ha hecho eso y después... el tema de los antibióticos también en la cadena hospitalaria, que eso se ha controlado. ¿A qué te refieres? Que se ha controlado, que también antes en la cadena hospitalaria pues, había un uso de antibióticos que no era el adecuado.
Ana Darias, uno de los errores más frecuentes en la toma de antibióticos es abandonar el tratamiento antes de lo que nos ha dicho el médico. ¿A qué nos arriesgamos cuando hacemos eso? Pues a crear resistencia a esos antibióticos. ¿A crear resistencia? A crear resistencia, evidentemente. Los antibióticos, además decir que la mayoría de las infecciones que se producen comúnmente son virus, pero claro, la gente entiende que es esa cultura de que sin un antibiótico no me voy a curar. No contentos con esto, que ya estamos poniendo un antibiótico que no debemos de poner por una infección por virus, no tomamos el tiempo determinado. ¿Y por qué no lo tomamos? Lo que decía la compañera Natacha. ¿Por qué? Porque al segundo o tercer día, como era de prever, yo ya estoy mejor. Yo ya estoy mejor, suspendo el antibiótico, no hago la pauta completa y por lo tanto es más probable que genere una resistencia. Eso es la gente que se queda corta, Natacha. ¿Y la gente que se los toma durante más tiempo del recomendado? ¿Qué puede implicar esa práctica? Bueno, pues evidentemente lo primero es un daño para la salud de esa persona que acabará con su sistema bacteriano interno y que como comentaban antes los compañeros, tanto Iván como Basilio, tenemos muchísimas bacterias que conviven en simbiosis con nosotros y gracias a eso nuestro organismo funciona, ¿no? Con lo cual yo creo que como con todos los fármacos lo que tenemos que hacer es un uso debido, porque todo lo contrario puede generar problemas y en este caso es un problema que puede ser muy grande para todos como sociedad. Que muchos pacientes hacen un mal uso, Basilio, de los antibióticos, es evidente, pero ¿qué responsabilidad tienen los médicos? Lo digo porque en muchas ocasiones se recetan estos fármacos y que exista la certeza de una infección bacteriana. Les hablo del clásico de tómenselo por si acaso, ¿no? Que eso no me lo han dicho a mí solo. Hombre, si me permite, sí, Basilio, claro. Está claro que cada patología infecciosa tiene un tratamiento y además tiene un tratamiento dependiendo de la persona, es decir, que a lo mejor en una persona con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que tiene infecciones de repetición va un determinado tipo de antibiótico que no va en una persona sana de 40 años. Y eso hay que tenerlo claro. Y nosotros como médicos, que somos los prescriptores de esos antibióticos, tenemos que tenerlo claro. Si estamos en comunidad, si estamos en un ambiente hospitalario y todo eso está totalmente protocolizado. Es decir, que sabemos perfectamente en qué momento y contra qué bacteria ante una determinada infección tenemos que. Y luego tenemos, la mayoría de las veces, las infecciones. Tenemos medios para ver qué tipo de bacteria está causando una infección, como pueden ser cultivos, ¿no? Como una infección de orina. Lo propio sería que hiciéramos un urinocultivo, determináramos qué tipo de bacteria y pusiéramos el antibiótico. Lo que pasa es que a veces con la presión suponemos que la bacteria más frecuente, ¿cuál es? Esta, pues venga, ponemos el antibiótico. Y eso genera también otro tipo de problemas que al final se traducen en un aumento de las resistencias. Nos tenemos que marchar. No sé, Basilio, si quieres decir algo, tiene que ser en 10 segundos. No, me parece perfecto lo que ha dicho Ana, es que es así. Es que la pregunta como la enfocaste es que el médico mira al enfermo. No digo que los pacientes tenemos una responsabilidad y que a veces los médicos también, porque le dicen, oiga, tómense usted eso por si acaso, que eso nos lo han dicho a todos los que hemos ido a un centro de salud en algún momento. Hombre, en un mundo ideal se haría como... En un mundo ideal, este programa duraría, claro, Iván, 5 horas. Lo que pasa es que nos tenemos que ir, o sea que te lo agradezco en alma, Iván Rodríguez. Muchas gracias, Natacha Subhanani, Ana Darias, Basilio Valladares. Un auténtico placer. Gracias, señores, por haber estado jueves más al otro lado de la pantalla. Volvemos justo dentro de 7 días. Buenas noches.